Bueno, damas y caballeros, bienvenido una vez más a nuestro podcast, Forjando tu Espada. Estoy aquí con Omar, Roberto y yo, una vez más. El tema de hoy es... Continuamos con el tema de la salvación. Ok, y antes que continuemos, empezamos como empezamos todo, con la oración. Padre, te damos gracias, Señor, por una nueva oportunidad que nos has brindado, mi Dios, para llegar a los hogares de los hermanos y de todos aquellos que quieran escuchar tu palabra, mi Dios amado. Te pedimos, Padre Santo, que sea a través de tu Espíritu Santo que nosotros podamos llevar esta enseñanza, mi Dios amado. Que seas tú, mi Dios amado, dándonos las palabras que nosotros tengamos que decir, mi Dios. Y esto está hecho, mi Dios amado, para edificar a todas las almas que nos estén escuchando. Te damos gracias una vez más en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Amén. Bueno. Roberto, comienza. Pues vamos a comenzar como comenzamos la vez pasada, el tema de la salvación, pero le pusimos como subtema Jesucristo, Salvador de todos, Señor de pocos. Y nos vamos enfocando en eso, ¿verdad? Terminamos diciendo el otro video que la iglesia no salva. La iglesia no salva. No, y tampoco lo va a hacer un pastor, tampoco lo va a hacer un evangelista, tampoco lo va a hacer un maestro, ningún profeta, ningún misionero, ni alguien que se haga llamar apóstol de hoy. O sea, que tú me estás diciendo que ninguna de esas cosas salvan. Pues entonces, no. ¿Y quién salva? Vamos a empezar por algo. Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Ok? Entonces, ¿quién realiza la salvación? Dios. Punto. Ahí no hay otra cosa, pero vamos a enseñarlo por la palabra, ¿verdad? Vamos a buscar primero en 2 Timoteo 1, 9 al 10. Lo voy a leer. Dios nos salvó y nos eligió para que seamos parte de su pueblo santo. No hicimos nada para merecerlo, sino que Dios, por su gran amor, así lo planeó. Dios ya nos amaba desde antes de crear el mundo, pues desde entonces pertenecíamos a Cristo Jesús. Dios nos mostró ese gran amor por medio de lo que Jesucristo, nuestro Salvador, hizo por nosotros, porque Él destruyó a la muerte y por medio del Evangelio nos ha dado la vida eterna. Otro versículo para, ¿verdad?, reafirmar esto es en el libro de Tito, capítulo 3, versículos 4 al 7. Y dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con todos los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y a todo esto, quien convence del pecado al hombre es el Espíritu Santo. O sea que es una obra de Dios, 100% obra de Dios. Eso no de la iglesia, ni de ningún apóstol, ni de nada. No. El trabajo de la iglesia es llevar el mensaje del evangelio. Pero puede venir un evangelista, predicar, y va a haber mucha gente que va a ser salvo, pero porque la gente escuchar el evangelio, que es el poder de Dios, a través de escuchar el evangelio, el Espíritu Santo convence a la gente de pecado. Y de esa manera es que nosotros podemos reafirmar de nuevo que la iglesia tiene una responsabilidad, pero no eres salvo porque estás en la iglesia. No eres salvo porque por tu pastor o tu líder ministerial.
Es por fe. Por Es por fe. fe. La Biblia lo dice. Porque entonces la fe es un don de Dios, porque si buscamos en la Biblia dice que la fe misma es un don de Dios. ¿Qué pasa? El hombre elige rechazarlo. Tan sencillo como eso. O sea, Roberto, una pregunta. ¿Tú puedes ser salvo sin pertenecer a una iglesia? Porque la iglesia no es la que salva. Es que mira, si tú buscas las funciones de la iglesia, en la iglesia está más para nosotros reunirnos, orar por los unos por los otros, porque venimos a ser hijos de Dios. Es como reunirnos en la familia, ¿entiendes? Y eso es lo que es la iglesia, la familia, los hijos de Cristo unidos. Estudiamos la Biblia juntos, cantamos adoraciones a Dios juntos, oramos los unos por los otros, nos edificamos. Ese es el propósito de la iglesia. Recibir al herido, a los que van a llegar nuevos y enseñarles sobre la iglesia tiene su función. Pero verdaderamente la iglesia no salva a nadie. Y mira, hay diferentes opiniones que son las más, busqué las más de las que se hablan y por las que se dejan llevar más sobre cómo recibimos la salvación, ¿verdad? Tengo que leerlo. Pues mira, el calvinismo, estos son del teólogo Juan Calvino, dice que la salvación es obra absoluta de Dios. El hombre no tiene absolutamente nada que hacer. Si se arrepiente, cree y acude a Cristo, es únicamente porque ha sido atraído por el poder del Espíritu Santo. Así como piensan los calvinistas. Ok. El arminianismo, que vienen de arminianos, dice: Dios desea que todos los hombres se salven, puesto que Cristo murió por todos. Con ese fin ofrece su gracia a todos, mientras la salvación es la obra de Dios, absolutamente libre e independiente de nuestras obras o méritos. El hombre tiene ciertas condiciones que cumplir. Puede escoger aceptar la gracia de Dios o puede resistir rechazándola. Esto es lo que llaman el libre albedrío, ¿verdad? Uh-huh. Que de hecho el libre albedrío no lo menciona la Biblia, pero tenemos ese concepto. Pues yo te voy a decir el forjadismo, de forjando tu espada. Okay. Verdaderamente la salvación nosotros no tenemos que ver con nada con ello. Es algo que ya desde antes de la creación Dios nos dio. Pero somos nosotros verdaderamente que la rechazamos o la aceptamos. O sea, estamos juntando el arminianismo con el calvinismo y estamos llegando a la conclusión. ¿Cómo es que nosotros podemos rechazar o aceptarla? Sí, es simple. Mira, yo te puedo hablar de Jesucristo. Yo tuve una experiencia con un muchacho que vino a trabajar conmigo, joven. Y yo estoy trabajando y de momento le pregunto, ¿tú vas a una iglesia? Y él me dice, no. Ok, ¿tú has escuchado alguna vez de Jesucristo? Me dice, no, nunca he escuchado. Y a mí me chocó. Porque en pleno siglo XXI, decirme a un joven de 19, 20 años que nunca había escuchado hablar de Jesucristo, me chocó. Porque para este tiempo tú piensas que todo el mundo en algún momento ha escuchado de un concepto de... Sí, por la tecnología que hay hoy en día, el internet, los celulares, uno piensa que todo el mundo ha escuchado de Jesucristo, pero eso no fue lo que pasó con el joven. Ajá. ¿Qué pasa? Que cuando le digo, mira, esto es así, no me hables de eso. O sea, ¿ha escuchado de él o no ha escuchado de él? Aparentemente, según él me dice que nunca había escuchado de eso, pero cuando le voy a hablar de eso me lo rechazó. Tú tampoco está abierto para aprender de lo que tenía que decir. Exacto. El punto es que van a haber personas, y Dios sabe esto desde antes de la creación del mundo. O sea, de que van a haber personas que van a rechazar a Jesucristo, que van a rechazar el Evangelio, que quieren vivir de la forma que ellos quieren vivir. O sea, es la filosofía de hoy en día. O sea, yo voy a vivir para mi beneficio, para lo que me hace sentir bien, lo que me va a poner contento. Y esa es la filosofía de vida que se está inculcando a la mayoría de las personas. No queremos reglas sobre nosotros, no queremos que me digan cómo yo debo vivir, lo que debo hacer.
Simplemente soy libre de vivir porque ese es lo que se siembra, ¿verdad? Que el hombre es libre de hacer lo que él quiera. Entonces, primero tenemos que conocer la voluntad de Dios. Por eso yo digo que todos nosotros somos salvos ya. Desde el punto de vista de lo que dice la Biblia. Porque de hecho en el versículo que leímos dice que ya Dios había planificado desde antes de la creación. Entonces ahí te llevo al punto donde dice en Mateo 25, apartados de mí, ustedes malditos, al fuego preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, el infierno no fue preparado para el hombre. ¿Te ibas a decir algo? No, eso mismo. Que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles, no fue para el hombre. Dios no lo creó para el hombre, pero el hombre que no acepte a Dios como su Señor, por eso digo Señor de poco, pero Salvador de todo, va a terminar en ese lugar. Va a terminar en un castigo eterno. Van a haber dos resurrecciones. Una para vida eterna y otra para castigo eterno. O sea, Dios me va a dar un cuerpo a mí para yo vivir para siempre. Feliz, en abundancia con Él. Pero Dios también le va a dar un cuerpo eterno para que la gente, el que no aceptó, va a sufrir eternamente. En ese cuerpo eternamente. Uh-huh. Entonces, como estaba diciendo, tenemos que conocer primero la voluntad de Dios. Por ejemplo, voy a leerlo, vamos a Juan 6:40. Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucite en el día postrero. Efesios 1:3-5 dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En Primera de Timoteo 2, capítulo 2, versículos 3 y 4 dicen: porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Señor, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y por último, en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no creó al hombre para que el hombre termine en el infierno. Dios creó al hombre para que el hombre venga a ser sus hijos y estar con Él para siempre. La voluntad de Dios es que todos, mira, aquí dice que todos los hombres sean salvos. El plan de salvación es para todos los hombres. Y el problema es que la iglesia divide. Y dice que hay unos escogidos. Y unos predestinados. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Sí, lo que pasa es, si ustedes repasan lo que yo leí ahora mismo, la raza humana fue predestinada para ser salva. O sea, todos somos predestinados para salvación. La raza humana fue escogida. O sea, que todos somos escogidos y todos somos predestinados para esa salvación. Pero hay hombres que la rechazan. Hay hombres que no quieren aceptar a Cristo como su Señor. Exactamente. ¿Y qué va a pasar con ellos? Van a terminar en el infierno. No hay otra. Porque la Biblia es clara, no hay entremedio. Como quien dice, y no vamos para el cielo. Para lo que Dios tiene preparado en la tierra para nosotros, o el infierno. ¿Cómo que no vamos para el cielo? Y vamos, o sea, te lo voy a poner de esta manera. Se habla de que vamos a ser arrebatados y que vamos a estar un tiempo en el cielo.
Pero la Biblia es bien clara cuando dice que los hombres vamos a heredar la tierra. La tierra Dios la hizo para el hombre. Lo que pasa es que el hombre cuando cayó corrompió su naturaleza y corrompió la creación de Dios. Y Dios lo que va a hacer es restablecer todo eso de nuevo. Por eso que dicen no me acuerdo si es segunda o primera de Pedro, que todo lo que nosotros conocemos, hemos visto, va a ser deshecho por fuego. No va a haber casa, no va a haber carro, todo eso va a ser destruido y Dios va a recrear la tierra otra vez. Y nosotros vamos a vivir en la tierra. Lo que pasa es que hay unos juicios que se van a estar celebrando y no van a ser en la tierra. Pero entonces, como dice en Mateo 25, vengan los de la derecha y para que disfruten lo que mi Padre ha preparado para ustedes. Y es el paraíso, el Edén terrenal. Lo mismo que había al principio con Adán y Eva. Sí, sí. Entonces, vamos otra vez a esto de los escogidos y los predestinados. Mira, lo que pasa es que la Biblia, o sea, no la Biblia, la iglesia, en su mayoría, pues, primero tienen la doctrina de un rapto secreto, que vamos a hablar dentro de un tiempo, vamos a hablar de esto, porque no es una doctrina 100% correcta. ¿Qué ocurre? La Biblia entonces enseña que la iglesia enseña que hay unos escogidos y unos elegidos. Y eso es, como dice en Mateo 13, los que dan 100% el fruto después que se siembra la buena semilla, que es el evangelio. Hay gente de 30, hay gente de 60 y hay gente que dan 100. Y ese es el fruto. Y esto lo habló Jesucristo mismo. O sea, para Jesucristo es aceptable uno de 30, para Jesucristo es aceptable uno de 60 y para Jesucristo es aceptable uno de 100. Pero ¿qué pasa? La iglesia enseña que solamente los que dan el 100 son los que van para el cielo en el rapto, pero los que dan 30 y 60 y los judíos se quedan en la tierra sufriendo la gran tribulación. Y eso es lo que enseña la iglesia. Eso es lo que enseña la iglesia porque la Biblia no dice nada de eso. En la Biblia, que me busquen un versículo donde lo diga, pues no lo van a encontrar. De un rapto secreto. Esa es la asignación de ustedes, conseguirle un versículo que diga eso. Ok. ¿Qué pasa? Pues entonces estamos basando otra vez, estamos como volviendo atrás, olvidándonos de la gracia, y estamos volviendo a tener una iglesia que es basado en obras para salvación. Y la salvación fue dada desde antes de la creación de la tierra a los hombres a través de Jesucristo. Por eso es que todos somos salvos. Entonces venimos entonces otra vez a los rituales. No hay nada que el hombre pueda hacer para ser salvo. Nada. Entonces te enseñan en la mayoría de las iglesias que tú tienes que hacer una oración de fe, donde tú aceptas a Jesucristo como único y exclusivo Salvador, cuando la Biblia dice que solamente a través de Jesucristo vas a llegar al Padre, que Él es el único y exclusivo Salvador. Ya la Biblia te lo está diciendo. Sí, so tú lo que quieres explicar es que tú lo tienes que aceptar como tu Señor, porque ya es tu Salvador. Él es tu Salvador, quieras o no. Evidencia, vamos a la Biblia. ¿Qué dice en la Biblia? Primera de Timoteo 4:10. Dios es el Salvador de todos los hombres. No dice de los de 100, dice de todos. No me dice de los santos. Me está diciendo cuando dice todo, de criminales, de homosexuales, de drogadictos, de santos en la iglesia, de todos los hombres. Mayormente de los que creen. Ahí está el detalle. Los que creen que Jesucristo es su Señor, que aceptan a Jesucristo como su Señor y hacen lo que su Señor les dice. Y ahí está el detalle. Pero a mí la Biblia dice que Él es el Salvador de todo.
Y si yo hago una persona que haga una oración que dice, yo acepto a Jesucristo como mi único exclusivo Salvador, yo no estoy diciendo nada, porque es lo que la Biblia ya está determinado. Desde antes de la creación del mundo ya eso está determinado. Lo que no está determinado es si tú aceptas a Jesucristo como Señor de tu vida. Y este es el ejemplo que yo le doy a la gente para que lo entiendan más sencillo. ¿Te acuerdas del accidente de carro que hubo detrás de la casa en Carolina? Que ustedes tuvieron que sacar al muchacho del carro, que el carro se estaba quemando. Pues vamos a coger ese ejemplo. Pasa el accidente. Yo voy y saco a la persona y el carro explota y se quema. Y el muchacho me dice, gracias porque me salvaste la vida. Tú eres mi salvador, gracias. Y se va y sigue viviendo su vida como siempre. Pero vamos otra vez a esa escena. Saco al muchacho del carro, el carro explota. Oh, wow, me salvaste la vida. De ahora en adelante te voy a servir para siempre. ¿Qué puedo hacer por ti? Tú eres tú eres el Señor de mi vida porque me salvaste. Y esa es la diferencia. Cuando una persona se le dice en la iglesia, pasa al frente a hacer la oración de fe, acepta a Jesucristo como mi único exclusivo Salvador. Él es el Salvador de todo, no estás diciendo ya nada nuevo. Salvado. Pero ser siervo, aceptar a Jesucristo como Señor, es totalmente diferente, porque es someterte a lo que Jesucristo nos dejó en sus evangelios y en las Escrituras. Es someterte al señorío de Jesucristo. Es entender que Jesucristo es soberano y Señor de tu vida, y tú vives como Jesucristo quiere que tú vivas. Por eso es que tanta iglesia con tanto escándalo y tanto revolú de gente, porque tenemos más... queremos llenar la iglesia de gente que verdaderamente no tienen a Jesucristo como Señor. Alguien que calienta asientos. Alguien que calienta asientos para sacarle los chavos, porque eso es lo que están pendientes ahora. ¿Cuántos me van a dar diezmo? ¿Cuántos me van a dar ofrenda? Entonces eso es un tema que pique y se extiende. Eso sí, vamos a hablar de eso más adelante. Así es. Porque entonces el pastor, en vez de preparar una predicación, o el evangelista, quien sea, el líder ministerial, prepara una predicación para entretener a la gente. Muchos pastores lo que hacen es preparar un show todos los domingos. Y de hecho, y hasta adoran a un Dios que no es el Dios verdadero de la Biblia. Y cuando se supone que yo predique el evangelio, se supone que tú hasta te ofendas. Porque tú estás ofendiendo a Dios con tus acciones. Y tú te vas a sentir mal. Pero no, estamos buscando una iglesia donde canten bonito, donde me haga sentir bien, donde yo vea una coreografía bien chévere. Pero verdaderamente no estamos adorando el verdadero Dios, el de la Biblia. El que se supone que nosotros aceptemos. Como nuestro Señor. Exactamente. Eso es así. Omar, ¿qué tú crees de eso? No, lo que estaba viendo también que dijiste, que solamente por fe es que nosotros entramos al reino, ¿verdad? Aunque una persona sea bueno, haga todo en el mundo correcto, en el sentido de hablar bien, tener buenos gestos, cuestiones así, y no tiene fe o no conoce al Señor, no entra. Porque es que la misma Biblia dice que Jesucristo es la puerta, Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida. Y es a través de Jesucristo que nosotros, es la fe en Él, es que nosotros logramos. Lo dice, mira, vamos a buscar para que vean el mismo Juan 3:18. Dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. La Biblia es bien clara, ¿entiendes? Por eso que digo, vuelvo otra vez a repetir lo de los escogidos. Todos los seres humanos hemos sido escogidos para la salvación y vida eterna. Pero Dios sabía que iban a haber seres humanos que iban a rechazar su salvación. Y aún así, como leí en 2 de Pedro 3:9, dice que Él
no retarda su promesa de regreso. Lo que pasa es que él se está aguantando para que todos nosotros procedamos al arrepentimiento. ¿Entiendes? Por eso es que mucha gente dice, ustedes dicen que Jesucristo viene. Mira, ¿cuántos años no han pasado Jesucristo? No? Porque Él está teniendo paciencia con nosotros porque Él no quiere que nadie se pierda. Sí, desde que yo acuerdo, mi abuelo, ustedes, todo el mundo ha dicho que Jesucristo viene. Pero es como tú dices, Él está esperando, nos está dando oportunidad, nos está dando tiempo. Y es a su tiempo. Sí, y es a su tiempo. Y no es darle tiempo a lo que ya estamos en la iglesia. Ya lo que estamos en la iglesia, o sea, somos hijos de Dios. Ya estamos ahí. Él está dando tiempo, le está dando oportunidad a todos a que procedan al arrepentimiento. Y es como, mira, aquí en Ephesians 2, 8 and 9 dice, For my grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of work. No es el resultado de tus obras, no es por lo que tú hagas, es por la gracia, porque tú te salvas porque Dios quiere salvarte. No es que nosotros lo merezcamos, porque eso es otra cosa. En la iglesia está enseñando, nosotros somos la más grande creación de Dios, nosotros somos lo Pero la Biblia misma dice que los ángeles fueron creados con mayor poder y con una creación superior a nosotros mismos. ¿Entiendes? Pero entramos en una arrogancia de que Dios tiene que salvarme porque yo soy su creación más grande. Esa es la arrogancia que se enseña. Es arrogancia verdaderamente. Y soberbia. Y esas cosas no son agradables a Dios. Mira, vamos para darle un poquito más de fuerza a todo esto. Juan 1, 12 al 13. Dice, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, volvemos otra vez que la salvación es voluntad de Dios. No por lo que nosotros hagamos, ni por lo que nosotros ganemos por mérito o porque creamos que merecemos esa salvación. Mira, aquí dice que la palabra church is a Greek translated of the word ecclesia, which is meaning of called out, like calling out. No, lo que pasa es que me lo estás diciendo en inglés. Pero eclesia significa el llamado. Como congregación. Por ejemplo, cuando estaban en el desierto el pueblo judío, cuando salieron de Egipto, ellos se congregaban, o sea, se llamaban unos a otros para reunirse y entonces hacerlo adoración, reunir, recibir la ley, todas estas cosas. Pues la iglesia, eso es lo que significa asamblea. Porque pues, si vamos a ver, cuando tú haces una asamblea, tú haces un llamado para reunirse. Que eso es lo que significa. Asamblea, o sea, una gran reunión. Entonces, pues ahí venimos, ¿verdad? Porque Dios nos salva y Dios hace todo esto para su propia gloria. Dios hace esto demostrando su amor, su misericordia, pero también tenemos que recordar que Dios es justo juez y la ira de Dios se va a manifestar en contra de aquellos que vivieron en contra de lo que Él establece en su palabra. Porque muchas iglesias enseñamos Dios es amor, pero nos olvidamos de la otra parte. Dios es justo juez y la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra los que hacen mal. Es como la película de Chuck. La película se llama The Chuck, pero no puedo traducirte ahora como es que sea. La cabaña en español. La película es excelente, a mí me gustó. Pero cuando él pregunta por la ira de Dios, el protagonista, la persona que hacía del personaje de Dios dice de qué tú estás hablando.
La ira de Dios es real. Si vemos en el Viejo Testamento, cuando en el Génesis, cuando salieron de Egipto, ¿cuántos cientos de miles de personas no murieron por estar en contra de Moisés? Por ir en contra de lo que Moisés estaba y lo que Dios estaba haciendo. No se morían 10, se morían cientos de miles de un golpe. Y Moisés tenía que intervenir. Además, Dios le ofreció a Moisés, los mato a todos y te traigo un pueblo nuevo. Yo puedo levantar de piedras, puedo levantar gente nueva. Otra cosa que, como tú dijiste, que muchos sitios, muchas iglesias dicen que Dios es amor, pero, o sea, para nosotros crear fe, yo creo que Papito Dios también nos pone pruebas que a lo mejor no están a tu favor, pero está creando a ver si hay faith. Uh-huh. O sea, que muchas iglesias lo que dan es el bueno, pero yo pienso, para tú crear faith, tú también tienes que tener lo malo para ver de verdad si tú llamas a Dios cuando tú de verdad lo necesitas, no solamente cuando todo está bueno. Sí, hay un versículo en la Biblia que te habla de eso mismo, que las pruebas te hacen crecer, porque nosotros crecemos espiritualmente. O sea, Dios nos da y Dios nos prueba para hacernos, para nosotros crecer. Y nos quita. ¿Entiendes? Y mira, ¿cómo te digo? Cuando yo me convertí, pues, di ese testimonio que me dijeron, si te convertías se te va a quitar el asma, no te va a dar más asma. Y después de 3 meses, que era raro que yo pasara 3 meses sin un ataque de asma, a mí me daba asma toda la semana. ¿Qué pasó? Y dije, Dios, tú eres un mentiroso. Fallé la prueba, ¿entiendes? Pero entonces, ¿qué pasó cuando me dio cáncer? Cuando me diagnosticaron de cáncer. Yo me reí y dije, gloria a Dios, no me sentí mal, no me sentí triste. De hecho, yo ni siquiera iba a coger los tratamientos. Pero quien me convenció de los tratamientos fue mi propia hija, ¿verdad? Imali. Y lo hice por ella, no por mí. Porque yo estaba contento. Yo le decía a la gente en la iglesia, porque para ese tiempo yo estaba dirigiendo una iglesia, miren, estoy más cerca de Dios que ustedes ahora mismo. Voy a ver a Jesucristo antes que ustedes lo vieran. Porque también la Biblia dice que la muerte es ganancia. Pero esa actitud la va a tener solamente una persona que sabe que es salvo. ¿Entiendes? Que no importa lo que esté pasando, si tiene hambre, la misma Biblia dice, ¿quién te va a separar del amor de Dios? Enfermedad, hambre, dolor. No hay nada que te separe de Dios. Eres tú mismo quien te separa de Dios. ¿Entiendes? Por eso que Jesús dijo, lo que Dios me dio, yo no pierda nada. Pero nosotros somos los que nos salimos de la mano de Dios. Nosotros nos salimos de ese grupito que Dios le dio a Jesucristo. El hombre es el que brinca de ahí y se sale. Entonces, mira, ahora mismo hay un gran debate en que si la salvación se pierde o no se pierde. Y hay un problema con eso. O sea, ¿cómo yo puedo perder algo que Dios nos dio? La salvación es 100% obra de Dios. Desde ese punto de vista, si yo lo veo, yo no lo puedo perder. Pero también tenemos que ver el punto de vista que yo lo puedo rechazar. Y yo sé de gente que han sido hasta pastores, que han visto milagros, que han predicado a Jesucristo, que han visto la manifestación del Espíritu Santo en sus vidas, y a última hora dejan de creer que Jesucristo es el Mesías. Ahora, dime tú a mí si esa persona no acaba de perder la salvación por no creer más en el Mesías, por no creer más en Jesucristo, porque se puso a escuchar esto del judaísmo. Si no lo saben, casi el 97% de los judíos no creen en Jesucristo. Bueno, creen en él, ¿verdad? Pero no creen en Jesús. Pero creen que es profeta, si estoy correcto. Ok, no creen que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías prometido.
Lo ven como un predicador más. Y basado en esto, pues crearon el Talmud y se dejan llevar más por el Talmud que por lo que dice la Biblia. Y por eso es, tú vas a predicar a Israel y a ti te apedrean en la calle. Se paran y te dicen barbaridades. No te quieren allí cuando tú predicas a Jesucristo. ¿Ves? Entonces, los judíos son el pueblo escogido de Dios, pero ¿qué va a pasar? Si Jesucristo viene mañana, ¿qué va a pasar? Sí, se quedaron. Se quedan esos los que no tienen fe. Que no quieren creer en Jesucristo, y ese es el problema. Entonces, ¿qué pasa? Ok, la salvación no se puede perder desde el punto de vista que es un don y un regalo de parte de Dios. Pero también se habla de apostasía. Y la apostasía lo que significa es volverse atrás. Yo sé de gente que han ido a la iglesia, que han estado ahí, han estado alabando, se le muere un familiar porque empezaron a orar y dijeron, no, Dios lo va a sanar, Dios lo va a sanar. Se muere y entonces se convierte en ateo. Dice, Dios no existe, Dios no ayudó a mi esposo, a mi hija, a que se sanara. ¿Cómo es posible que Dios permitiera que mi hijo se muriera? Sí, dicen, ¿dónde estaba Dios cuando más lo necesitaba? Si Dios permitió que se muriera mi hijo, es que verdaderamente Dios no existe. ¿Entiendes? Esos son gente que apostataron de la fe. O sea, que la fe la salvación sí se puede perder. Porque la misma Biblia habla de apostasía. Es como en 2 Tesalonicenses 2. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá, está hablando de Jesucristo, que Jesucristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de pecado, el hijo de perdición, el hombre de pecado, hijo de perdición, que es el anticristo. Pues ya ahí me está hablando de una apostasía. Y la apostasía significa que yo rechazo a Jesucristo. Hay gente que entonces, ¿qué pasa? Muchas personas van a pensar, no, pero es que ellos verdaderamente nunca tuvieron a Jesucristo en su corazón. El problema es que Dios no obliga a nadie. Dios no te va a obligar a ti a que tú aceptes a Jesucristo como Señor. Él estableció el plan de salvación. Él cumplió con el plan de salvación. Ahora es tu prioridad, tu deseo o tu decisión de tú aceptarlo o rechazarlo. Y hay gente que lo acepta y después lo rechaza. Desde ese punto de vista, tú sí puedes perder la salvación. Por eso se habla de la apostasía en la Biblia. Sí, como tú decías, es tu deber era aceptarlo como Señor. Exacto, es tu decisión. Y es tu deber aceptarlo. Pero quien te va a motivar a aceptarlo también es el Evangelio. El convencimiento del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no obliga. Como siempre dice, leyendo la Biblia, te da la verdad. ¿Verdad? Y entonces nosotros debemos ya de sacarle a la iglesia esto de que cuando tú eres salvo porque usas falda, tú eres salvo porque te recortas el pelo y no te lo dejas así peludo. Tú eres salvo porque te afeitas la chiva, te afeitas la barba. Tú eres salvo porque la mujer no se afeita, la mujer no se pone prenda. Tú llegas con cadenas a una iglesia, y ya, tú estás encadenado, el diablo te tiene encadenado porque tienes cadena o tienes pulsera. ¿Y dónde dice eso? En ninguna parte de la Biblia dice eso. Eso son reglas. Mira, yo puedo poner una iglesia y yo puedo enseñar, bueno, como regla en mi iglesia, yo no permito a nadie con prenda. Tú vas a estar en mi iglesia, tú aceptas esa condición, estás en mi iglesia. Sí, pero es regla mía. De tu iglesia, correcto. Exacto. No es que la Biblia diga. No es que la Biblia diga. Es regla de mi iglesia. No es como cuando yo fui a un seminario de sana doctrina y porque tenía la chiva, desde el altar, el evangelista, uno de los evangelistas que estaba predicando, me dijo que los que tenían chiva son unos hijos del diablo. Rayo, mal, hay que quitarnos la chiva. Qué bochinche. ¿Entiendes? ¿Y qué pasa? Cuando se comenzó a manifestar el Espíritu Santo, los tres que teníamos chiva, que éramos de otra iglesia que no era esa,
fuimos los que empezamos a danzar en el Espíritu, fuimos los que empezamos a sentir la presencia del Espíritu Santo, y el tipo nos miraba así como, ¿qué está pasando aquí? ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? La iglesia se ha vuelto en una iglesia que promueve que tú eres salvo por obras. Entonces, las obras que yo hago cuando yo ya tengo la salvación y acepto a Jesucristo como Señor, es un reflejo de lo que hay en mí. No es que yo lo haga para ser salvo, sino que yo lo hago por agradecimiento y porque Cristo vive en mí. Y como Cristo vive en mí, yo hago buenas obras. Así es. ¿Entiendes? Pero entonces volvemos y la iglesia está estancada, y esto es rechazar el evangelio. El evangelio lo que vino a decirle, mira, hey, yo tengo un plan desde antes de la fundación del mundo, y hice un plan para que todos ustedes fueran salvos, y es a través de mi muerte, de mi derramamiento de sangre, y una vez ustedes me acepten a mí con el mensaje que yo he venido, que es el evangelio, ustedes todos van a ser salvos. Pero la Biblia es clara. Es solamente para los que creen. Va a haber gente que va a rechazar. Entonces te van a venir y te van a decir, no, pero es que Dios hizo vasos de honra y vasos de ira. No. Cuando tú lees ese versículo dice, y que sí, de la misma masa, yo hago vasos de honra y vasos de ira. ¿Qué pasa? Sí, que la gente lee eso como lo quiere escuchar. Exacto, como que Dios hizo gente para que se salvara y Dios hizo gente para que se perdiera. No. Dios dice, ¿y qué? Si yo de la misma masa hago... Está diciendo si yo. ¿Entiendes? O sea, que no confirma que él lo hizo, no, sino que... Y si yo lo hiciera, o sea, ponte a pensar. Te lo voy a decir en puertorriqueño. ¿Qué te importa a ti? Si de la misma masa yo hago gente para que se salve y gente para que se pierda. Eso es lo que significa ese versículo. Que nosotros nos sometemos a la soberanía de Dios, y qué si yo lo hago así. Pero entonces cogemos ese versículo. No, Dios predestinó a gente a que se muriera, a que no. Es que Dios ya sabe desde el principio. Dios estableció un plan para todo. Pero Él sabe quién va a aceptar su soberanía. ¿Y quién no? Y quién no. Él ya lo sabía, ya lo sabe de un principio. Pero Él le sigue diciendo a los hombres, mira, aunque tú no quieras, es mi voluntad que todos sean salvos. Estoy aguantando el fin de los tiempos porque quiero que procedan al arrepentimiento para que todos sean salvos. ¿Qué más misericordia la raza humana quiere de Dios? Sí, pero como tú dijiste, no es la iglesia quien salva. No. Ni hombre alguno, es Dios. O sea, Dios, lo que pasa es que Dios tiene que usar hombres para llevar el mensaje, ¿entiendes? Pero es como la salvación es para todos. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos que dar. Mira, pero no, nosotros queremos predicar exclusivamente para santos. No, el evangelio es para los que están perdidos. El que ya está en la iglesia ya va de camino a salvación. Lo que tiene que hacer es aprender un poquito más la palabra, para aprender cómo vivir, el entendimiento de conocer a Dios, porque la Biblia es para nosotros conocer a Dios, conocer su voluntad es que todos seamos salvos, ¿entiendes? Y esto de predestinado y escogido fue que me llamó una persona que me sigue la página de Forjando tu Espada, que me preguntó cómo ella podía saber si ella era escogida. Y entonces yo le contesté, es que tú eres escogida. Dios nos escogió desde antes, Dios nos escogió a todos para que fuéramos salvos. Lo que pasa es que los hombres rechazamos y la iglesia enseña que hay unos escogidos y otros condenados. Sí, los va a ver. ¿Quiénes? Aquellos que rechazan a Jesucristo como Señor. Sí, esos están condenados, eso no va a cambiar. Y están condenados desde un principio. Sí, vamos a tomar un tiempo y darle gracias a todos aquellos que nos siguen. Tenemos varias plataformas. Tenemos la página de Facebook. Tenemos el TikTok.
Estamos en YouTube y pronto en otras plataformas como Apple Podcasts y Spotify, cual las estaremos tagueando cuando posteemos este video. Y recuerden, no me crean a mí. Lea la Biblia. Dios les bendiga. Amén.